agave azul, palmitoiladas como inmunoestimuladores para uso veterinario. Voy a leer una breve descripción de su actividad académica y de su formación. Es egresado de la licenciatura en químico farmacobiólogo por la Universidad de Guadalajara y también hizo una maestría y doctorado en ciencias químico-biológicas por parte del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es profesor investigador de este departamento y sus líneas de investigación tienen que ver con diseño de antivirales e inmunopotenciadores para uso veterinario y también la inmovilización de biomoléculas en biomateriales. Tiene ya también varias publicaciones en ese campo de su línea de trabajo y presentación en diferentes congresos, así como estancias fuera de México, principalmente en Francia y también en el Reino Unido. Voy a dar la palabra al doctor Francisco para que continúe con su presentación. Gracias, doctor. A usted, doctor. Hola, buenos días. Si me escuchan bien, voy a apagar la cámara porque como está un poquito lento el internet para que no se vea tan trabado, ¿no? Entonces, yo les voy a hablar sobre unas fructanas que estuvimos trabajando y que estamos metiendo una patente. Obviamente, el objetivo siempre es atacar, ¿no?, enfermedades que están afectando principalmente a la industria veterinaria, ¿no? En México, en el caso, por ejemplo, de circovirus porcino, es un circovirus, virus de DNA, que lo que produce es en lechones que se empiezan a manchar y se ponen flaquitos y al final se van debilitando y se mueren. Entonces es una pérdida económica muy, muy fuerte pues para los productores. También, por ejemplo, ahorita tenemos lo que es la fiebre epidémica porcina africana, que es una enfermedad que si ustedes no se han notado los últimos años, cómo la carne de cerdo antes era tan barata, ¿no? Y ahorita se ha incrementado muchísimo lo que es el costo. ¿Por qué? Porque China, principalmente vemos aquí en el mapa de abajo, cómo ya se está distribuida esta enfermedad. En América todavía no la tenemos, pero el hecho de que esté ya en China y esta enfermedad evita que tanto Europa como África como Asia exporten cerdos, ¿no? Por eso la carne de cerdo subió muchísimo de precio, ¿no? Y es una enfermedad que ahorita, por ejemplo, está teniendo mucho impacto y mucha preocupación porque esta enfermedad es prácticamente un 100% letal, les da una diarrea muy fuerte a los cerdos, se van debilitando, se van muriendo, ¿no? Entonces, el objetivo, pues, es de nosotros empezar a buscar soluciones, ¿no?, prácticas y también principalmente enfermedades que puedan generar gran repercusión económica en el país. Obviamente está el desarrollo de vacunas, ¿no? Las vacunas siempre es muy importante, obviamente, para el control de enfermedades, principalmente virales, ¿no? De las vacunas, aquí vemos el caso en esta imagen, por ejemplo, del COVID. Nosotros podemos sacar diferentes partes, ¿no? En el caso de los virus, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, las proteínas que expresan su superficie, una leucocápside, o podemos utilizar el material genético. Diferentes partes del virus las podemos utilizar para generar una vacuna, ¿no? Obviamente va a depender qué tan inmunogénica sea esta parte que elijamos. Obviamente se trata de buscar una región que sea conservada y que sea inmunogénica, ¿no? Pero eso nos abre una ventana muy grande, ¿no? Nos permite agarrar diferentes partes del virus que nosotros creemos que pueden ser antígenos para producir una respuesta inmune robusta. Ahora, nosotros también tenemos como mamíferos diferentes receptores celulares. Ya ahorita el doctor anterior nos hablaba de los TLRs, ¿no? Estos son receptores que tenemos en la superficie de las membranas. Estos receptores detectan, por ejemplo, estructuras lipopolisacáridos, estructuras bacterianas, proteínas. Entonces, estos receptores nos ayudan a detectar diferentes tipos de virus, de aminoácidos, y estos receptores los tenemos tanto en la superficie como de forma interna en la célula. También otro tipo de receptores que reconocen a estos patrones extraños, ¿no?, que son estos antígenos. También tenemos, por ejemplo, los CLRs, ¿no?, receptores tipo nectina, que estos reconocen a los azúcares. Entonces, vemos que tenemos estos tipos de receptores para reconocer diferentes componentes bacterianos o virales que, en cuanto lo reconocen, la célula ataca, ¿no? Un mecanismo como de defensa. Ahora, una vez que lo reconocen, obviamente, y que lo presenta al complejo de mayor histocompatibilidad, en el caso de las vacunas se busca que genere
dos tipos de respuesta, ¿no? Una respuesta que se le conoce como TH1, que es una respuesta principalmente celular, y TH2, que es la más común que se ha visto, ¿no? Para, por ejemplo, en el caso de los ayudantes comunes, que genera una inmunidad de tipo humoral, ¿no? Que es ahí cuando estos dos requisitos es importante para tener una respuesta robusta. Ahora, como mencionábamos anteriormente, tenemos muchos blancos para dónde escoger, por ejemplo, cuando queremos crear una vacuna. Pero a veces esos blancos incluso son tan buenos, son muy buenos, ¿no? Porque a veces vienen de regiones que son conservadas tal vez del virus, regiones que tal vez no muten tanto y que tengan una utilidad importante. El problema es que a veces estos componentes no son tan inmunogénicos. Entonces, cuando nosotros los utilizamos como componentes vacunales, pues no generamos respuesta inmune, ¿no? A pesar de que sean muy buenos candidatos. Entonces, lo que se busca es que estos antígenos seleccionados potenciemos su actividad, ¿no? Y es ahí cuando entran los adyuvantes. Los adyuvantes son todo tipo de componentes que exacerban la respuesta inmune, ¿no? Ayudan o mejoran la respuesta inmune. Tenemos los más comunes, que son las sales de aluminio, tenemos virosomas, partículas virales, tenemos componentes, por ejemplo, a partir de ácidos grasos como escualeno, tenemos también lipopolisacáridos, tenemos partes en el adyuvante de Freund, que es el más común. Este no se utiliza porque es muy dañino, simplemente es parte de una estructura de Mycobacterium tuberculosis. Y lo que hacen estos adyuvantes es, por ejemplo, tú utilizas un antígeno y este antígeno pues no te genera tanta respuesta inmune, ¿no? Pero si lo acompañas con un adyuvante, obviamente te va a potenciar esa actividad, va a hacer que la célula lo reconozca más rápidamente, lo digiera, lo presente a MHC y nos genere la respuesta. ¿No? Las ventajas de que todos los adyuvantes van a depender, obviamente, del tipo de adyuvante y del tipo de antígeno que se está utilizando, ¿no? Los más comunes son las sales de aluminio. Las sales de aluminio, por ejemplo, son las que más se utilizan de forma ya establecida para las vacunas. La desventaja que a veces, en el caso de las adyuvantes de aluminio, se genera más una respuesta de tipo TH2, que es una respuesta humoral. Entonces, se busca también adyuvantes que nos generen una respuesta celular. Aquí, por ejemplo, en el caso de adyuvantes de tipo de carbohidratos, presentan algunos que ya están en fase de estudio clínico y algunos ya incluso pasaron, por ejemplo, a fase ya están en el mercado, ¿no? Por ejemplo, tenemos delta-inulinas de achicoria, que lo escribía el investigador porque a veces la patente, los datos que publican en las patentes, pues no te dicen todo, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, para esta enfermedad de equina es no veo el nombre. Bueno, en Japón se utiliza para influenza tipo A, pero también se utiliza para una inflamación cerebral que se le produce a los equinos. También tenemos dextranas, letinados, tenemos muchos componentes de origen natural que pueden ser utilizados como componentes como adyuvantes, ¿no? Para exacerbar la respuesta inmune. Entonces, aquí nos estamos enfocando a los carbohidratos. Entonces, nosotros tenemos un antígeno que decíamos que este antígeno, aunque sea un buen candidato, nos produce una respuesta inmune que sea un poquito baja, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, si utilizamos a los carbohidratos como adyuvantes, esperamos que esta respuesta sea más fuerte, ¿no? Sea más robusta. Entonces, el objetivo de utilizar los carbohidratos como adyuvantes es mejorar esta respuesta inmune. Ahora, tenemos a los componentes que son naturales y los que son sintéticos. Sin duda, los componentes naturales tienen una gran ventaja, ¿no? De que se extraen. La única desventaja, yo lo que le veo a los componentes naturales es que a veces no podemos controlar pues, su tamaño o el grado de polimerización que tienen estos componentes. Y es la ventaja que nos da, por ejemplo, la química sintética, ¿no? Que nosotros podemos modificar esas estructuras químicas, digamos, con los grupos funcionales que nosotros busquemos y podemos controlar incluso a veces el tamaño, ¿no? De estas moléculas. Por eso también la química sintética es una herramienta muy útil, este tipo de bioingeniería, que se utiliza para mejorar estos carbohidratos, ¿no? Y, por ejemplo, aquí les presento una estructura que es un lipopolisacárido. Es una estructura que tiene carbohidratos y que tiene ácidos grasos, ¿no? Los lipopolisacáridos son comunes que forman las paredes externas de las bacterias. Les presento esta imagen porque yo lo que estoy haciendo es crear un análogo. ¿A qué me refiero con un análogo?
Estoy creando como una especie de pared celular sintética, pero ahorita vamos a ver qué componente utilicé. Entonces, yo quiero utilizar este componente sintético para engañar, por ejemplo, a mi sistema inmune y piense que lo que le estoy metiendo es una pared bacteriana. Entonces, así me genere respuesta inmune. Es aquí lo que estoy utilizando, ¿no? Estoy utilizando fructanas de la variedad agave azul. Estas fructanas ya, su estructura fue descrita por el doctor Torres, tiene un artículo del 2003. Y también estoy utilizando cloruro de palmitoilo. Lo que voy a hacer, lo que hice mejor dicho, es hacer una mezcla de estas dos, ¿no? Para crear una especie de análogo sintético a una estructura de pared bacteriana. Entonces, cuando yo la use, el sistema inmune va a pensar que está una bacteria o una estructura bacteriana ahí, entonces la va a atacar y va a generar esta respuesta de tipo inmune, ¿no? Y esta fue la estructura que pues generamos, ahorita voy a mostrar más adelante. Es una fructana palmitolada, lo que vemos es simplemente un lipopolisacárido, ¿no? Pero ya de tipo sintético. Esta fue la fructana que sintetizamos y que evaluamos de forma en modelo de ratón, ¿no? Lo que hicimos simplemente es una reacción, primero creamos lo que era el fosfonato de palmitoilo, utilizamos la reacción de Michaelis-Arbuzov, simplemente para crear esta cadena de ácido graso, y posteriormente, creo que ahí la adelanté, esta cadena lo que hacemos es pegársela a la fructana, ¿no? A la fructana de bajo peso molecular, son fructanas estas de 1000, para crear esta estructura de análogo bacteriano. Entonces, caracterizamos esta estructura también por IR, donde vemos la formación pues, del grupo éster, ya cuando se une el ácido graso con la fructana. Y también la caracterizamos por resonancia magnética, ¿no? Comprobando más o menos que le pegamos por ahí de 2.8, casi 3 cadenas. ¿Por qué escogimos primero ese tamaño de fructana y este número de cadenas? Yo quería escoger una fructana chiquita para no producir disrupción celular, ¿no? Yo pensaba en su momento que, por ejemplo, ese tamaño, al inyectarlo, fuera muy grande y produciera daño celular, ¿no? Como cualquier tipo de lipopolisacárido bacteriano, que a veces, por ejemplo, en el Freud, es muy similar a este tipo de lipopolisacárido, no más que a veces es muy agresivo. Entonces yo quería que sí me produciera respuesta inmune, pero que no me produciera tanto daño. Entonces yo por eso elegí esta fructana pequeña, pero tenemos también fructanas de peso molecular, que son por ahí de mayores a 3000, y un peso alto, por ahí de 5000. Nosotros agarramos una de un peso más o menos de 1000, ¿no? Entonces la modificamos. ¿Y qué hicimos? Pues la probamos en modelo de ratón. Utilizamos una cepa Val. Como vemos, esta fructana palmitolada, una vez ya sintetizada, es un polvo, así café clarito, que es soluble en agua. Eso también que fuera soluble en agua, ¿no? Para fácil manipulación, inyectarla directamente sobre el ratón. Y queríamos ver la respuesta inmune, ¿no? Utilizamos como testigo la lumbre, que es el ayudante que se utiliza de forma más común en vacunas comerciales. Como testigo negativo utilizamos agua y como obviamente, muestra sería nuestra fructana palmitoilada. Entonces, evaluamos dos vías. Evaluamos vía intramuscular y vía lo que son intracutánea, ¿no? Que son las que más se utilizan pues para animales, ¿no? Y evaluamos diferentes tiempos, ¿no? En este caso fueron los leucocitos a los 2 días, a los 15 días y a los 21 días. Aquí, en la que estoy señalando con el ratón, vemos que, por ejemplo, esta es la intracutánea. Vemos cómo alcanza su punto máximo. A los 15 días iba disminuyendo y vemos cómo nuestra fructana palmitoilada, que está aquí en negro, y el alumbre se comportan casi de una forma similar, ¿no? En la vía intracutánea. Pero en la vía intramuscular vemos que nuestra fructana tiene una respuesta un poquito más prolongada. Entonces, esto tal vez nos dé tiempo a que cuando lo carguemos con un antígeno nos genere una respuesta de tipo TH2. Esperemos, esa es la idea más adelante. También evaluamos granulocitos y también vemos, por ejemplo, que nuestra fructana palmitoilada tiene un poquito de mejor rendimiento que lo que es el alumbre, ¿no? A los 15 días, obviamente, es cuando alcanza su punto máximo y a los 21 días va disminuyendo, ¿no? Y comprobamos cuál de las dos vías era mejor, ¿no? En este caso, encontramos que la vía intramuscular nos dio mejores resultados de respuesta inflamatoria, ¿no?
Entonces, es la vía que decimos que por ahorita tenemos seleccionada para continuar con nuestros estudios. Además, hicimos lo que es proteína C reactiva, y en proteína C reactiva simplemente lo utilizamos como un parámetro para decir qué tan tóxico es, ¿no? Cuando se eleva la proteína C reactiva es que hay un proceso inflamatorio muy fuerte, muy tóxico a nivel de hígado, ¿no? Entonces, los valores normales de la proteína C reactiva están por debajo de 2. Y vemos que nuestra fructana, nuestro lumbre y todo, se encuentra entre valores normales. Incluso también lo notamos a nivel visual, ¿no? No le producía daño al ratón. Y aquí menciono lo que es IgG. No la quise representar porque los resultados que nos daba IgG, pues son valores normales. ¿A qué me refiero? No hay producción de anticuerpos IgG. Y eso está bien, ¿no? Porque yo estoy esperando que me produzca anticuerpos, pero cuando lo cargue con un antígeno, no que los anticuerpos vayan dirigidos contra mi fructana. Este producto ya lo tenemos, ya lo metimos a la patente. De hecho, ellos nos propusieron que evaluáramos otra fructana de otro peso molecular, porque de hecho la que está en el mercado, que es una fructana de achicoria, el peso molecular es de 16,000. Nosotros estamos trabajando con una de 900. Entonces, ahorita estamos trabajando con una de 5,000. De hecho, le vamos a meter no 3 cadenas, vamos a meterle unas 6 cadenas para ver cómo se comporta. De hecho, yo esperaría que esta fructana de peso molecular alto me diera un mejor rendimiento que mi fructana de peso molecular bajo, ¿no? Incluso ya estaba leyendo más adelante, cuando le escribí al investigador sobre la patente, me dice que la fructana que ellos utilizan no necesariamente se disuelve en agua, como una especie de suspensión. Entonces, ya por ese aspecto también lo estaba viendo que puede ser también viable, ¿no? Cargarlo. A su vez, tenemos alumnas de veterinaria, que de hecho le estamos enseñando a hacer síntesis, pero también estamos analizando lo que es el circovirus porcino, ¿no? A diferencia de otros virus, este es un virus de DNA, y este virus tiene la desventaja, pues, que no expresa proteínas en su superficie. Ya ven, por ejemplo, que el COVID tiene su proteína espiga, ¿no? Que le ayuda a entrar, pero se mete por endocitosis, ¿no? Por medio de su cápside. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es analizar la cápside de circovirus porcino. Estamos analizando la cápside viral a nivel de aminoácidos, viendo qué tan conservado está. Entonces, nosotros ahorita queremos seleccionar una región que esté altamente conservada, que sea una región expuesta, obviamente, para facilitar el reconocimiento celular. Y lo que vamos a hacer una vez ya tenemos, obviamente vamos a analizar con docking molecular lo que sería la unión de estas regiones. De hecho, vamos a agarrar, digamos, regiones peptídicas y la vamos a probar con el MHC en un docking molecular para ver cuál región peptídica es, digamos, factible para hacer una vacuna peptídica utilizando también, pues, nuestro adyuvante. También que ahorita que vamos a ver más adelante, pues obviamente tenemos que probar el adyuvante con peso molecular alto, a ver si es mejor el que ya evaluamos. Obviamente tenemos que encapsular un antígeno para probar qué tanto potencia la actividad del antígeno. Entonces, esto es lo que estamos ya haciendo ahorita. Y pues también agradecer a mi equipo, que es el doctor Toriz, al doctor Alfredo Escalante, al doctor Ciprés, y lamentablemente perdimos en la pandemia por COVID al doctor Ordóñez, ¿no? Entonces, pues, eso sería todo. Gracias. ¿Tiene alguna duda? Adelante. Muchas gracias, doctor Abraham Francisco Cetina, por este interesante tema.